Proverbios 3, 27 al 28 contiene una lección que me parece muy interesante. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, vete y vuelve de nuevo, mañana te daré, cuando tengas contigo que darle. Creo que esto refleja mucho de una enseñanza principal que todos nosotros entendemos que el cristianismo involucra, la parte de ayudar a tu prójimo, en específico al pobre y al necesitado. Y aunque esta es una misión principal del cristianismo, creo que también debe de tener sus límites y debe de tener cierta prudencia en la cual se ejecute dicho valor principal en el cristianismo. ¿A qué me refiero con esto? Toda virtud llevada a un exceso se convierte en un vicio. Incluso los mandamientos, si nosotros no los tenemos en un punto de equilibrio y los llevamos a una exageración, se vuelven una ruina o algo en lo que nosotros dañamos nuestro propio proceso de discipulado. Por ejemplo, si tenemos el mandamiento de alejarnos del pecado, pero acabamos debido al pecado, alejándonos más bien y desechando y repugnando al pecador, entonces el mandamiento, por más intenciones buenas que nosotros teníamos de vivirlo, nos llevó a un punto donde destruyó más bien nuestro buen camino de discipulado y amor cristiano. De esta misma manera, creo que debemos ver todos los mandamientos en ese contexto en el que deben de entrar en un equilibrio. Ahora, ¿cuál sería el equilibrio de este mandamiento? Creo que muchas veces podemos evaluar qué tanto se puede dar o no. Por ejemplo, aquí dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando esté en tu mano el hacerlo. Bueno, ¿qué significa que esté en mi mano el hacerlo? Respecto a este mismo tema, el rey Benjamín, en el libro de Mosía 4, describió o explicó lo siguiente. Tal vez tú digas, el hombre ha traído sobre sí su miseria, por tanto, detendré mi mano y no le daré de mi alimento, ni le partiré de mis bienes para evitar que perezca, porque sus castigos son justos. Mas, oh hombre, yo te digo que quien hace esto tiene gran necesidad de arrepentirse, y a menos que se arrepienta de lo que ha hecho, perece para siempre, y no tiene parte en el reino de Dios. Pues he aquí, no somos todos mendigos, no dependemos todos del mismo ser, sí, de Dios, por todos los bienes que tenemos, por alimento y vestido, oro y plata, y por las riquezas de toda especie que poseemos. La visión del rey Benjamín afirma o enfatiza este valor cristiano de debemos de compartir con los demás. Todos somos mendigos y todos dependemos de Dios. Al final de cuentas, todos dependemos de alguien más. Así que hasta cierto punto que otra persona dependa hasta cierto punto de mí, pues no tiene nada de malo porque todos también dependemos de Dios. Ahora, esto nos lleva o nos deja todavía con la interrogante. Bueno, ¿en qué sentido se puede evaluar cuando esté en tu mano el hacerlo? El rey Benjamín también fija este mismo límite en su mandamiento, que me parece muy interesante. Mosía 4:26, quisiera que de vuestros bienes dieseis al pobre cada cual según lo tuviere. Es importante entender que este mandamiento incluso también tiene limitantes o posturas prudentes, porque a veces podríamos llegarnos a sentir mal porque no podemos dar todo lo que nos gustaría dar, o no siempre tenemos que dar. Y yo lo he notado mucho en muchas ocasiones, tanto en mí como en otras personas. Si llegamos a sentirnos mal porque, oye, no puedo dar, o tal vez estoy siendo malo porque no estoy dando, ¿dónde puedo encontrar ese punto de balance? Creo que pensando en esto, en cuánto realmente sé que no está en mis manos el dar, la respuesta tal vez más sencilla es bueno cuando realmente no traigo nada en la bolsa. Y eso es una excelente respuesta. Pero también creo que hay momentos en donde alguien podría tener algo en la bolsa y aún así no sería lo más adecuado el extender esa parte hacia otra persona. Y esto lo vamos a leer de algo que yo siento que aprendí del presidente Hinckley. En una reunión mundial de capacitación de líderes, el 21 de junio del 2003, el presidente Hinckley dio un discurso llamado Regocijémonos en el privilegio de servir, que justamente va muy de la mano. O sea, ¿cuándo es imprudente dar a alguien más y cuándo es imprudente servir? Porque ambos tienen su límite y su punto donde ya la virtud se convierte en vicio. El presidente Hinckley enseñó: cada uno de nosotros tiene una responsabilidad cuatripartita. Primero, la responsabilidad para con nuestra familia. Segundo, la responsabilidad para con nuestro empleador, nuestro jefe en el trabajo. Tercero, la responsabilidad para con el Señor. Y cuatro, la responsabilidad para con nosotros mismos. Primero, continuó el presidente Hinckley, es fundamental que no desatiendan a su familia. Nada de lo que tienen es más valioso. Sus
sus respectivas esposas y sus hijos merecen la atención del marido y padre. En este caso hablando a varones, pero creo que se aplica a todos. Al fin de cuentas, es esa relación familiar lo que llevaremos con nosotros a la vida venidera. Parafrasearé las palabras del pasaje de las Escrituras. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si sirve fielmente a la iglesia pero perdiere a su propia familia? La enseñanza del presidente Hinckley es oportuna para las personas cuyo mandamiento de servir ya ha excedido la virtud y llegado un poco al vicio. ¿De qué le sirve a un hombre servir tan fielmente en la iglesia si al final pierde su familia por ello? Tal vez parecido podríamos pensar en la parte económica. ¿De qué aprovecha una persona el ayudar al pobre y al necesitado si al final los propios suyos acabaron siendo los pobres y necesitados? Creo que nosotros, al poner en perspectiva estos mandamientos y entender que incluso en estos mandamientos de servir al prójimo hay prioridades en cuanto a qué prójimo se sirve primero y no necesariamente volvernos egoístas y limitar todo para nuestro propio beneficio. No, se trata de entender que también tenemos responsabilidades que debemos de atender primero o porque son las prioridades principales, porque es la responsabilidad número uno que Dios nos ha delegado, si podemos decirlo así. En este sentido, entendemos entonces que también puede haber ocasiones en las que traiga algo en la bolsa, pero también sé que ese algo en la bolsa tiene el destino para otra cosa. Siempre y cuando no desatendamos nuestros deberes principales, creo que debemos de considerar estos mandamientos como importantes y como, iba a decir supremos, pero no me gusta la palabra, muy importantes, dejémoslo así. No nos neguemos a hacer el bien a quien es debido, cuando esté en nuestras manos hacerlo. Cuando nosotros hemos cubierto nuestras prioridades principales, entonces podemos ir a ayudar a los demás, pero como el presidente Kimball lo enseñaba, si nuestros estantes están vacíos, no hay mucho que podamos dar de esos estantes para otros. Debemos de velar por la autosuficiencia y el bienestar de nosotros y de nuestra familia, y entonces en ese momento apelar siempre a este otro mandamiento de compartir con los demás. Debemos de tener cuidado que nuestro amor por el prójimo fuera de nuestra casa jamás dañe el amor que tenemos por el prójimo dentro de nuestra casa.